of the different blocks made possible for the operators to be in different stage of their road to first oil. In this panel, we gather authoritative opinion from operators, service provider, and CNH in order to guarantee you a unique look in this process. To moderate the panel, we have Graciela Alvarez-Hoth, the CEO of Energy Brokers, the company that she founded more than 30 years ago, and with her unique knowledge of the oil and gas market, she also created the Voice of Energy initiative, which I hope you'll all look up, which is a big effort to bring together the public and the private leader to analyze the sector and take the next steps. So give a warm welcome to Ms. Graciela Alvarez, please. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Welcome, everybody. I think we're almost about to start. I'm very happy and very proud of leading this part of the summit. And I would like just to say some things before I introduce my partners here, because I think they're very, very important for you to know all this. I'm going to do it in Spanish, if you don't mind, but there it goes. Bueno, buenos días. Agradezco a México Business Events el haberme invitado a moderar este panel denominado Desarrollo de Proyectos en Costa Afuera en el camino hacia la extracción del petróleo. El sector petróleo de México ha sido tradicionalmente un motor para el desarrollo económico de nuestro país. Su contribución al Producto Interno Bruto es indiscutible. En los últimos años hemos sido capaces de atraer grandes inversionistas que conllevan a compromisos importantes de los nuevos operadores y de las empresas perforadoras del sector hidrocarburos. Por lo tanto, resulta fundamental cumplir con lo importante pronunciamiento expresado en el Plan Nacional de Desarrollo de México, en el que se definió la importancia estratégica que tiene la actual administración, por un lado, de elevar la producción diaria del petróleo y, por otro, el rescate de nuestra empresa nacional, Pemex, para que vuelva a ser la palanca de desarrollo económico nacional. En este sentido, el incremento en las actividades de exploración y producción del petróleo son una consecuencia natural para que Pemex y en conjunto con sus aliados estratégicos y los operadores privados puedan alcanzar el nivel nacional la meta de producción diaria de los 3 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Las actividades petroleras permiten la industrialización del sector energético e implican necesariamente que la cadena de suministro de proveedores y contratistas locales evolucione para satisfacer las necesidades de los operadores y perforadores en cada etapa del proceso de producción. Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país dispone que se superan mediante el diálogo de los conflictos en poblaciones y comunidades. En este contexto, los contratos de exploración y producción asignados a la inversión privada obligan a los operadores a realizar estudios de impacto social y ambiental, de los que derivan planes de desarrollo e inversión para incorporar a las comunidades en actividades productivas alineadas a los planes de desarrollo regionales, así como minimizar los impactos ambientales y, en su caso, garantizar su remediación o indemnización. Por lo anterior, la aprobación de los planes de desarrollo de campos petroleros en tierra y en mar, como parte de las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, reviste un papel fundamental. Es por todas estas razones que este panel conlleva una especial importancia, ya que está representado por los diferentes roles que he mencionado en mi introducción: operadores petroleros, perforadores, el impacto social y ambiental, y por su especial importancia, la autoridad que regula y administra los contratos de inversión privada. Por todo ello, yo les pido que recibamos al Country Manager, ingeniero Francisco Loyola, de Talos Energy, una gran empresa que está en nuestro país.
que está contribuyendo al desarrollo de nuestro país. También al director de estrategia, al maestro Sergio Suárez Nelo, que es de Marinsa. Es un nuevo aliado de Pemex, el primero que ganó el primer contrato para perforar con Pemex. También le podemos dar la bienvenida al jefe de cumplimiento de exploración y producción, al ingeniero Fausto Álvarez Hernández, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bienvenido, Fausto. Por último, al senior partner, licenciado Alberto San Bartolomé, de Environmental Resources Management, cual vamos a darnos cuenta qué importante es su participación en toda esta industria y en lo que vamos a hacer hoy. ¿Toca aquí? ¿Puedo sentar ahí? ¿Aquí? Bueno, pues Talos Energy opera el yacimiento Sama, bloque 7, de la ronda de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el que también participan Premier Oil, Sierra Oil, que ahora es parte de Windstar Shell DEA. En 2017, el consorcio anunció el descubrimiento de Sama en 170 metros de agua en el Golfo de México, que podría contener hasta 2,000 millones de barriles. En septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó el plan de evaluación para este proyecto, en el que se anunciaron inversiones de $248.7 millones para perforar 3 nuevos pozos, esperando una producción entre 100,000 y 150,000 barriles por día para 2023. En enero de este año, Talos confirmó que los trabajos en su segundo pozo de evaluación denominado Sama 2 DEL concluyeron de manera exitosa y segura, aproximadamente 28 días antes de lo programado y un 25% por debajo de los costos inicialmente proyectados. En abril de este año se completó el pozo Sama 2 del STO1, en el cual se hicieron pruebas de producción y recolección de núcleos de pozos completos. En junio se completaron los trabajos de evaluación de la perforación del pozo Sama 3, y en donde se recolectaron núcleos del pozo completo adicional. En total, se recolectaron aproximadamente 440 metros de núcleo, un récord en México. Nunca lo habíamos tenido. Por otro lado, Talos y Pemex suscribieron el primer acuerdo en la historia petrolera de nuestro país de la preunificación en algunos segmentos dentro de la asignación de Amoca-Yaché 03, que colinda con el bloque 7. En este primer proceso de preunificación se contempla compartir la información geofísica y opera de manera coordinada mientras se determina el yacimiento que es el que va a ser compartido. Por todo esto, con todos los antecedentes que muestran éxito y un decidido compromiso de Talos Energy para operar en nuestro país, me gustaría hacerle la primera pregunta al maestro Francisco Noyola, gerente general de Talos en México. Y la pregunta, Francisco, es: ¿cuáles han sido los principales retos que nos imaginamos que han de haber tenido muchos, dicho sea de paso, que han tenido que sortear durante la exploración y la evaluación del yacimiento Sama? Sí, muchas gracias por la pregunta. Antes que nada quisiera agradecer a los organizadores la invitación a Talos en participar en este evento. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido. Sí, es cierto, hemos tenido muchísimos retos a medida que avanzamos en esta aventura, llamémosle eso. Y empezando por decir que Sama y lo que estamos haciendo ha sido, yo diría que ha partido aguas. Cuando uno se pone a pensar lo que se ha logrado aquí, hay muchos primeros, ¿no? Sama es parte del bloque 7, que fue entre el bloque 7 y el bloque 2, pues fueron los 2 primeros contratos que fueron otorgados bajo la reforma, fue de la ronda 1.1. Entonces ahí fuimos de los primeros, ahí entramos, el primero. De ahí en adelante fuimos, y con el descubrimiento de Sama, fue el primer descubrimiento que se ha hecho en base a exploración por alguna empresa privada.
También otra vez un primero ahí, un logro bastante importante del cual estamos muy orgullosos. Y por otra, como se han dado las cosas, vamos a ser los primeros en navegar esta cuestión de unificación. Nosotros estamos conscientes y Pemex está consciente que el potencial de que es un campo compartido o un yacimiento compartido es básicamente un hecho. Todavía no se ha reconfirmado y no se ha reconfirmado, estamos en el proceso. Entonces, lo que ha pasado en esto es que siendo los primeros en muchas cosas, pues hemos estado con las autoridades, con los reguladores, con nuestros socios, con nuestros contratistas, en muchos sentidos hemos estado aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo. En contratos hemos visto que los contratos de la ronda 1.1 se aprendieron cosas y ya para la ronda 1.4 se incorporaron aprendizajes de estos. En la cuestión de unificación, pues los lineamientos de unificación de CENER salieron el año pasado. Entonces, aquí sí estamos, ahora sí que sí estamos siendo, pues partiendo aguas y haciendo esto en una manera muy rápida, tratando de tener una relación muy transparente, y la relación la tenemos muy bien con las autoridades, los reguladores, para asegurarnos de hacer las cosas bien. Y claro, nosotros en todo lo que hemos estado haciendo, pues entra, ahora sí que todo se ha dado en unos años donde México pues también ha tenido cambios, ¿no? Cambios fueron la entrada a la nueva administración y obviamente nosotros aquí, nuestro rol ha sido pues apoyar, no detenernos, tener la confianza de que si nosotros hacemos lo que debemos hacer y seguir adelante, pues nuestro objetivo es últimamente cumplir con las metas de producción que se han hecho. Y de ahí en adelante, pues te digo, los retos ha sido pues el aprendizaje que hemos hecho tanto nosotros como empresa, como nuestros socios y nuestros contratistas. Ser el primero no siempre es lo más fácil, pero sí es lo más, al final del día, retante, ¿no? Yo creo que ustedes han sido un ejemplo en esto. Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho por nuestro país. Sabemos la gran empresa que es internacionalmente y sabemos que están cumpliendo con todo lo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos pues les trae cortitos, me imagino, ¿verdad? Estamos muy contentos y muy agradecidos de lo que están haciendo. Izama sin duda es un campo que va a marcar historia con esta unificación con Pemex, que sí o sí yo creo que se va a dar. Esperamos que se da. Nuestro segundo participante es Marisa de México y Marine Energy. Estos forman parte del grupo CEMSA. Y este es un grupo exitoso de empresarios 100% mexicanos, originarios de Ciudad del Carmen, Campeche, donde nació nuestro proyecto Cantarell y demás, que ha evolucionado en sus servicios integrales, diversificando sus operaciones muy exitosamente, y de ser una empresa dedicada a servicios marítimos y trabajos de cabotaje de embarcaciones, a incursionar con grandes resultados en los trabajos de extracción de crudo, en diversos contratos con Pemex y recientemente dentro del programa de perforación de aguas someras de este sexenio. Tienen asignados 6 pozos en el Golfo de México, para lo cual han traído 2 plataformas, los Panapan y la Yap Driller, la cual recientemente llegó hace un par de días para nuestras aguas someras, con las cuales estarán arrancando en muy pocos días el plan de perforación comprometido. Yo aquí quiero hacer un comentario personal. Yo tengo 30 años de estar trabajando en la sonda de Campeche y a mí me tocó ver a los papás de José Luis y José Antonio, que son los que ahora lideran la empresa, empezar en el varadero Zavala trabajando, y esto a mí me enorgullece mucho. Han sido mis clientes desde entonces, obviamente lo son en todo lo que estamos haciendo ahorita, y es un orgullo mexicano y los quiero felicitar porque realmente ver una empresa mexicana salir adelante y en un sexenio difícil como el que tuvimos el año pasado, sobre todo para todas las que fueron las
su industria que tenían ya desarrollada, que eran las embarcaciones de cabotaje, y platicaba yo con el dueño, con José Luis Zavala, y le decía, ¿cómo le hiciste? Me dijo, pues es que ante los retos había que buscar nuevos horizontes, y ahorita que se dan los primeros pozos para coadyuvar con Pemex y dar perforación, pues Marinsa levanta la mano y le entra, y a mí que me toca hacer toda la administración de riesgos, acabamos de irnos a Londres, precisamente Sergio y yo, a exponer, porque decían, bueno, ¿y quién es Marinsa, no? Pues es una empresa mexicana. Ahora sí que los mexicanos sí podemos. Y me tocó ver toda la exposición ante un mercado tan exigente como es el mercado de Lloyds, exponer todos los procedimientos, todas las cosas por aquellos que todavía puedan dudar un poquito de lo que puede hacer Marinsa. Y verdaderamente nos fue muy bien. Y fuimos muy bien aceptados en un mercado que es tan conocedor de todo lo que hacen, como un Talos que tiene ahí muchísimos años, o BP, o todos ellos. Yo estoy muy orgullosa de poder atender a Marinsa, y sí se los quiero comentar de forma personal, porque sí se puede, mexicanos, sí podemos, y podemos, enfocándonos y trabajando arduo, sacar a nuestro país adelante. Y una prueba de ello es una empresa como Marinsa. Los felicito en lo personal. Entonces, aquí tenemos ahora a mi amigo, el maestro Sergio, que yo le quiero decir ahora, preguntar, ¿qué nos puedes comentar en relación a esta transición y diversificación de sus operaciones? Gracias, con todo gusto, un gusto estar con ustedes. Pues la historia de Marinsa está muy relacionada a la historia de la industria mexicana con el oil and gas, y sobre todo en los últimos años. Los principales operadores mexicanos que estamos hoy apuntalando este Plan Nacional de Hidrocarburos y la perforación de estos 20 pozos prioritarios, pues hemos pasado por una de las crisis más fuertes en los últimos años. El 2016, 2017 fueron unos años muy duros para nosotros, en los que tuvimos que trabajar primero para sobrevivir y después trabajar para encontrar nuevas oportunidades de negocios ante un mercado que estaba cambiando totalmente. De repente nos encontramos con la reforma energética, en donde llegaban nuevos jugadores a México con estándares totalmente diferentes a los con los que habíamos trabajado, y esto nos obligó a empezar a desarrollar nuevas habilidades dentro de las compañías, a empezar a pegarnos a nuevas prácticas y a cumplir con todos los requisitos que no solamente a nivel técnico y operativo tenían estos operadores internacionales, sino a nivel de gobierno corporativo, de cumplimiento, de transparencia. Entonces, la industria mexicana en ese momento, la industria oil and gas en México, tuvo que cambiar muy rápido para poder empezar a atender todos estos procesos. Y nos encontramos más adelante con un nuevo cambio en la industria, con este nuevo Plan Nacional de Hidrocarburos, en el que nos dicen, bueno, pues toda la fuerza que habíamos puesto hacia los operadores internacionales se mantiene, pero necesitamos empujar a Pemex. Y como empresa nacional, como empresa privada, nos sumamos a este plan y pusimos el hombro para trabajar junto con Pemex. Se presentó se presenta en este momento una oportunidad de oro para nosotros, y es que el gobierno, Petróleos Mexicanos, está dando prioridad a aquellas empresas mexicanas que tenemos las capacidades técnicas, operativas y financieras para poder desarrollar estos campos. Hoy el Plan Nacional de Hidrocarburos tiene un avance importante. Las obras de infraestructura que están siendo conducidas por empresas nacionales vienen caminando. La perforación de los primeros pozos, o de los 20 pozos prioritarios, está iniciando, es decir, hay ya dos plataformas trabajando en la perforación de estos pozos, y es muy probable que en las siguientes semanas o en los siguientes 2 meses podamos tener ya la primera producción generada por este Plan Nacional de Hidrocarburos. Dentro de este proyecto han habido muchas manos ayudando a que esto suceda muy rápido, incluso los temas regulatorios con CNH que se han acelerado con el fin de que todos podamos contribuir a estos objetivos de producción que tenemos para el final del sexenio, en donde al final del día todos sumamos. En resumen, lo que les quiero decir es que tenemos proveedores mexicanos calificados, tenemos proveedores calificados fuertes, proveedores que hemos salido de un periodo muy duro para la industria, pero que hemos salido fortalecidos, que hemos mejorado nuestros estándares de ejecución, y que vemos un futuro interesante y un futuro promisorio para la proveeduría y para la industria oil and gas en general. Muchas gracias, Sergio. Y todo lo que les digo es verdad. Y sí se puede salir adelante. Y en este país vamos a salir adelante.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene el reto de administrar 111 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos derivado de las rondas de licitación con 76 empresas y 20 países diferentes, y verificar que se cumplan las inversiones comprometidas por los operadores petroleros que, de acuerdo a las cifras relevantes publicadas, ascienden a 35.858.18 millones de dólares americanos. Las inversiones realizadas hasta el día de hoy han representado para nuestro país ingresos acumulados en el Fondo Mexicano del Petróleo de 1.639 millones de dólares. Frente a este gran reto, Fausto, como titular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y después de escuchar las importantes experiencias que nos han compartido nuestros dos amigos aquí presentes, yo te podría preguntar, ¿cuál ha sido la experiencia más relevante en el último año que ha tenido la Comisión Nacional de Hidrocarburos en materia de administración y puesta en marcha de los proyectos petroleros costa afuera? Bueno, pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En realidad era un interés personal el participar precisamente en este panel por la importancia que representa el hecho de ese primer aceite, ¿no? que era buscado por todos nosotros. Como bien lo comentas, dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos tenemos la responsabilidad de administrar 111 contratos petroleros, de los cuales 60 de ellos se encuentran costa afuera. Es prácticamente el 60, 60 y tantos % de estos contratos los tenemos costa afuera. Y encaminándome a la pregunta del reto y retomando un poco los comentarios hechos anteriormente en el tema de muchos primeros, ¿no? Muchos primeros también fueron muchos primeros para la Comisión Nacional de Hidrocarburos en tema de aprendizaje, que fue un aprendizaje logarítmico. Tuvimos que aprender rápidamente en temas regulatorios, en temas de operación, en temas de actividad, en temas de autorizaciones, en temas de aprobaciones, para estar en el paso, ¿no? que la industria requiere. En ese sentido, enfocándonos en lo que es este panel del primer aceite en proyectos costa afuera, pues destacar que de estos 60 contratos que tenemos tanto en aguas someras como en aguas profundas del Golfo, pues estarán enterados que por allí hace un par de semanas pues se dio lo que es en realidad el primer aceite proveniente de este nuevo marco regulatorio mexicano, ¿no? Ese para nosotros como Comisión Nacional de Hidrocarburos, sin lugar a dudas, ha sido la experiencia más relevante. Ayudar a estos operadores petroleros, felicitar a Eni por el éxito de la entrada en producción del campo Mistón, que esperamos que nos traiga todavía mejores resultados. Y en ese sentido, aquí lo que habría que recalcar era un poco lo que comentaban en el panel anterior, ¿no? En el panel anterior estábamos en el periodo de exploratorio. Allí era importante entender que la gran mayoría de nuestros contratos que se encuentran costa afuera o offshore son contratos en exploración. Entonces, para que ellos vean el primer aceite, pues dependerá, pues si es aguas someras o aguas profundas, pues entre 4, 5 hasta 12 años, ¿no? Dependiendo el tipo de proyecto. La particularidad de la convocatoria 1.2, que es donde participó Eni, Hochschild y Fieldwood, es que estas áreas contractuales ya eran campos que habían sido descubiertos por Petróleos Mexicanos. Donde llegaron estos colegas llegaron a la etapa de evaluación. Ya se habían saltado toda la parte exploratoria y llegaron a la parte de evaluación. Entonces ahí donde hacen una reevaluación de las reservas, cuadriplican lo estimado en promedio, lo que tenía Petróleos Mexicanos, y nada más para darles una idea de los proyectos y de la magnitud y la importancia que esto implica para la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tan solo de estos 3 proyectos entre Eni, entre Hochschild y Fieldwood, Eni tiene aprobado de esos 35 mil millones de dólares que hablabas, Eni tiene aprobados es un proyecto de 7.500 millones de dólares.
Y lo importante no es tanto el tema de la inversión, sino lo importante es el aporte que esperamos que Eni nos dé derivado de este proyecto. Eni en pico de producción nos va a llegar a dar alrededor de 89,000 barriles de producción diaria cuando ya esté en funcionamiento completo Amoca, Mistón y Tecuali, ¿no? Obviamente será también, hablando de primeros, fue uno de los primeros en producir aceite, así como nuestros colegas fueron los primeros descubridores, fueron los primeros en producir hidrocarburos. Y no dejamos de lado también a los otros dos colegas que vienen atrásito de Eni, que es Hochschild y que es Fieldwood. Hochschild también trae un proyecto de desarrollo, este proyecto de desarrollo también ya va en avanzada. Hochschild ya está en construcción de plataforma, ya está en construcción de sus instalaciones en tierra. Este proyecto está estimado en los 2.500 millones de dólares y ellos en pico de producción nos estarán dando otros 25,000 barriles diarios de hidrocarburos provenientes del campo Hochschild. Y ya por último, no olvidemos a los colegas de Fieldwood con sus campos Ichalkil y Pococh. Este es otro proyecto también de gran magnitud, así como el proyecto de Eni. Tiene una inversión autorizada muy similar de alrededor de 7.500 millones de dólares y Fieldwood nos estará dando también en pico de producción alrededor de 100,000 barriles más. Entonces, el éxito de estos proyectos offshore y de este primer aceite es importantísimo para la Comisión porque tan solo de estos 3 contratos estaremos viendo alrededor de unos 200 a 220,000 barriles diarios de hidrocarburos que se agregan a la plataforma nacional, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de haberlos acompañado, de haberlos ayudado. Y cierro ya nada más diciendo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos juega con 2 cachuchas. Jugamos con la cachucha del regulador, que es el que como bien decías, los tenemos que traer cortos, pero también jugamos con la cachucha del socio. Somos socio de todas las compañías que firman un contrato con el Estado. Entonces, es de nuestro gran interés que sus proyectos sean exitosos, porque si ellos son exitosos, México es exitoso. Bueno, después de haber escuchado esto, yo creo que a lo mejor ha sido un poquito mitos y leyendas de que la reforma energética no hicimos nada o no se hizo nada. Y yo no tengo un campo petrolero, pero sí he dado punto de seguimiento a muchos de nuestros clientes. Y pues por lo que vemos y por las cifras, era nada más tiempo de darle un poquito de tiempo y espacio en los procesos naturales que se tienen que seguir en un proceso como es el de la perforación. ¿Correcto, Fausto? Así es. Pero vamos en tiempos, vamos bien, todos los niños se están portando bien. En su Y mayoría. al final del así día es. van, en su mayoría sí. Siempre hay excepciones, pero al final del día todo lo que ustedes empezaron hace algunos años en la asignación realmente va a ser una gran aportación a nuestro país y un caso de éxito a nivel mundial, ¿correcto? Correcto. Y lo que dices es importantísimo. El tema de todo en su tiempo y en su justa medida. Los proyectos tienen una vida y esa vida hay que respetarla, ¿no? Entonces, un proyecto que está en exploración, ya sea en tierra, en someras o profundas, tienen tiempo de exploración, de evaluación y de producción. Entonces hay que respetar esos tiempos. Y ahora es donde estamos viendo ya estos resultados, como bien lo dices. Fíjate que hay un gran interés de esto y lo comentó a todos ustedes. Yo en el mes de abril tuve el honor de poder participar con nuestra Cámara de Diputados, donde conocí al presidente de la Comisión Nacional de Energía de la Cámara de Diputados, que mañana va a estar aquí con nosotros. Y en esto hicimos un seminario, bueno, yo lo coordiné, con todos los expertos que hay de esto. Y como le decía, vamos a llamarle los fundamentos de hidrocarburos de México, pero en realidad se debería llamar mitos y leyendas de la reforma energética. No lo llamamos así porque nos hubieran corrido de la Cámara de Diputados, pero la realidad, lo que fue, y mucha gente participó, todos, es un poquito darles esta introducción. Y nos fue súper bien. Pensamos hacer una segunda parte en septiembre y todos los que estamos en este sector, yo creo que debemos ser muy activos, aún yo que soy administración de riesgos, porque en la medida que nuestros legisladores entiendan la realidad de lo que son los procedimientos de este tan interesante sector, todos podemos salir beneficiarios para que las leyes, reglas, fundamentos, reglamentos, restricciones o lo que quieran poner sean basadas en la realidad de este sector. Bueno, la siguiente es, tenemos aquí Environmental Resources Management, que es un proveedor global líder de servicios de consultoría social en materia de medio ambiente, salud, seguridad, riesgos y servicios relacionados con la sustentabilidad. Tiene más de 5,000 personas
en más de 40 países y territorios que trabajan en más de 160 oficinas. Ayudan a sus clientes a comprender y gestionar los desafíos de sustentabilidad que el mundo enfrenta cada vez más. Todo de las energías limpias y todo, imagínense nosotros hablando de hidrocarburos, bueno, sabrán cómo nos ven, ¿verdad? En la industria petrolera y gas, el reto es controlar los costos y operar de manera segura, antes que nada, compatible y sostenible. Y para ello, ERM se enfoca en el cumplimiento regulatorio de los programas sociales y ambientales de sus clientes y gestión de riesgos no técnicos para evitar retrasos sobre costos en grandes proyectos de inversión de capital. En el marco de las obligaciones primarias de los operadores petroleros, de las rondas de licitaciones, de realizar una línea base ambiental y estudios de impacto social y la regulación que existe como proveedores de Pemex de cumplir estrictamente con lo establecido en los anexos de seguridad de salud y trabajo y protección ambiental, la SSPA, me gustaría hacerle a Alberto San Bartolomé, partner y experto en el tema de comunitarios en la consultoría de medio ambiente de ERM, la siguiente pregunta. Alberto, los trabajos de sustentabilidad en la industria de hidrocarburos y petrolíferos cobra una importancia fundamental. ¿Cuál ha sido la experiencia de trabajar con las autoridades reguladoras de tu especialidad en México? Hablemos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de ASEA y otros entes que hay por ahí. ¿Cree? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación al panel y al evento. Me gustaría empezar un poquito a hablar de cómo ERM se preparó para este cambio de modelo energético, digamos, para México. ERM tiene 30 años en México, pero la idea de este cambio de modelo se venía hablando, ustedes lo saben mejor que yo, desde hace mucho tiempo. Entonces fue toda una preparación, toda una estrategia orientada, como siempre en ERM, a nuestros clientes, orientada a aprovechar nuestra experiencia internacional en temas de energía, que sabíamos que iba a ser muy aplicable en el nuevo marco regulatorio. Es decir, en México no existía regulación de impacto social, no existía regulación de sistemas de gestión o de línea de base ambiental. Servicios en los cuales ERM tiene una experiencia internacional muy importante. Entonces esa fue la estrategia fue comenzar a hablar con quienes sabíamos que iban a estar interesados en estos procesos de adquisición de áreas y empezamos a posicionarnos ya desde las primeras sísmicas que se hicieron mucho antes de las rondas. Trabajamos para casi todas las compañías que dispararon sísmica en el Golfo. Y así vinieron y decantaron las cosas y el conocimiento de la autoridad. El apoyo a la autoridad fue muy importante, dándole a CENER, por ejemplo, toda nuestra experiencia internacional en estudios de impacto social. Empezamos a hablar con ASEA en términos de impacto ambiental y fue muy importante esa relación inicial. Creíamos que era una obligación como una compañía mexicana, pero con una gran experiencia internacional, trasladar esos estándares a México. Y se creó realmente una relación muy importante, porque en ese momento todo era nuevo. Es decir, hasta las autoridades estaban aprendiendo en una curva difícil de aprendizaje, con tiempos bastante apretados para los contratos, compañías que tenían que cumplir normativas nuevas, y eso se llevó a cabo de un modo muy
colaborativo entre operadores, legisladores y consultores. Claro, hubo muchos obstáculos y se vinieron muchos obstáculos, pero al mismo tiempo esos obstáculos se fueron solucionando de una manera muy natural y con una apertura muy grande de las autoridades. Eso para mí fue importante. Yo he trabajado en varias geografías, en procesos similares, y siempre es complicado, ¿no? Llegar a que la autoridad entienda otras experiencias, otros modos de hacer las cosas de la industria. El proceso fue muy positivo, muy superador. Todavía seguimos teniendo algunos vacíos legales, pero la posición y la postura de la autoridad y de los operadores sigue siendo la misma, muy positiva, en el sentido de ir hacia la solución de los problemas, ir hacia el primer aceite, ir hacia la producción. Entonces estamos muy involucrados en eso, estamos muy comprometidos, hemos abierto operación en el Golfo para estar más cerca de nuestros clientes ahora que entran en operación. Así que lo vemos también con ojos muy positivos. Bueno, pues esto que él dice, a mí me tocó también contribuir con ASEA cuando empezaba, cuando había 80 agentes en ASEA y tenían 6 meses de haber iniciado. Y lo que se dice fácil ahora, la realidad creo que entre las autoridades que tenemos, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ASEA, CRE, fueron reguladores y parte de nuestro gobierno que trabajó muy arduamente. A mí me tocó hacer toda la parte de las garantías financieras, y lo que tú dices es toda una realidad. Fue un trabajo a marchas forzadas, con esquemas nuevos, donde se estudiaron 7 países que estaban alrededor de nuestra reforma energética para buscar realmente tener un piso parejo, reglas muy claras de sustentabilidad. Sí, solo para dar una claro. anécdota. Cuando empezamos los estudios para Talos, ASEA tenía 6 personas. Sí, era así, empezar de cero, ¿no? Y muchos contribuimos, yo en lo personal llegué a decir, pues yo colaboro con lo que yo puedo colaborar, pero la realidad es, todos los que estamos en esto, y si lo digo es porque, bueno, estamos en live stream y habrá otras gentes que a lo mejor muchas veces lo que se necesita hacer es esta socialización de la conciencia con las cosas que se hacen. Y tú que representas una empresa que tiene un alcance internacional y que trabajas con operadores como Talos, que también están acostumbrados a estos, yo creo que nuestro esquema mexicano realmente es un orgullo para los mexicanos saber que se hicieron las cosas bien, que se normaron bien y que se están haciendo bien, y que lo que se está haciendo todo no es algo que va a dañar nuestros ecosistemas, o que, digo, el riesgo existe y siempre va a existir, y ahí, pues si no, yo no tendría chamba, ¿no? No habría seguro si nunca existiera nada. Pero dentro de ese marco hay mucha razón de ser del por qué las cosas se están haciendo bien, tratando de minimizar al máximo todas las cosas. Y empresas como la tuya, donde hace todos estos impactos ambientales, sociales y demás, buscan. Y no es alguien que si queremos o no queremos hacerlo, es un must. Es un must que se lleva a una industria más segura, más estable, y por eso tenemos a nuestros reguladores, aquí como la Convención Nacional de Hidrocarburos, que por palomita sí los ayuda, pero también los checa. Eso todos lo sabemos a estas alturas del juego. Bueno, pues como segunda pregunta yo le quisiera pedir al maestro Francisco Noyola que nos platique largo y tendido en función de una de las cosas que nunca han pasado en nuestro país, y que yo creo que todos estamos, los que estamos en este sector, muy expectantes de cómo van a manejar estas actividades coordinadas de exploración y evaluación dentro y al amparo de este acuerdo de unificación que están pues en la vía de firmar con Pemex, ¿no? Sí, bueno, pues es un tema y es una pregunta muy interesante porque tiene varias componentes, pero quisiera empezar con repitiendo lo que ustedes han dicho. Aquí la perspectiva que queremos nosotros tener es hacer las cosas bien, ¿no? Y que aquí todos los actores ganen. Aquí no es de que una parte gane y una parte pierda. Entonces, nosotros lo que hemos hecho y donde estamos ahorita, como ya mencionaste, es que
pues estamos siguiendo los lineamientos de unificación que son nuevos para México. Dentro de los lineamientos, el primer punto que se hizo fue la firma de este acuerdo de preunificación, y ese acuerdo de preunificación fue un punto muy importante, no nada más para nosotros, sino también para la CNH, para CENER, para todos, porque lo que nos dio ese preacuerdo es que nos dio un marco legal en el cual ya podíamos empezar a tener relaciones ya directas con Pemex. Específicamente, hubo tres cosas que nos asentó, muy importantes las tres. Primero, nos dio un esquema en el cual ya podíamos compartir información. Si uno ve los contratos, hay unos requisitos de confidencialidad muy estrechos, y la verdad es que sin este acuerdo no podríamos haber nosotros compartido la información que nosotros como Talos ya habíamos adquirido. Hay que tomar en cuenta todo lo que Talos ha hecho ahorita, ¿no? Perforamos el pozo de exploración, se perforaron 3 pozos de evaluación adicional, se hicieron reprocesamientos, se consiguió una cantidad gigantesca de información. Este acuerdo nos dio la oportunidad de ayudarle a Pemex pasándole la información que nosotros teníamos para que ellos en su planeación y su visualización de lo que pudiese estar de su lado tomaran esto en cuenta. El segundo tema que nos dio es que nos dio un esquema en el cual pudiésemos coordinar actividades. Entonces, nosotros, pues obviamente, para darles un ejemplo, y estoy hablando de actividades en campo, nosotros estábamos en una etapa de evaluación, Pemex estaba contemplando en su momento la perforación del pozo ASAB de su lado, había preguntas que qué pasaría si los equipos de perforación pudiesen estar al mismo tiempo. Pues obviamente necesitábamos un esquema de coordinación para que no hubiera ningún tipo de conflicto costa afuera, porque ahí todos pierden. Entonces, nosotros terminamos, ellos siguen con el plan de la perforación de ASAB y eso seguirá adelante. Y finalmente lo que nos dio es que nos dio un esquema para plasmar lo que sería el acuerdo de unificación. Y ese acuerdo y lo que asienta el acuerdo de preunificación es que se seguirían normas internacionales, normas, estándares internacionales. Por ejemplo, el modelo del contrato sería un modelo que ya es conocido, un modelo muy transparente que trata a las partes de una manera muy fiel, que nadie va a salir perdiendo, que las cosas van a quedar muy claras, que la manera que se adjudicarían los distintos roles, intereses, serían claramente definidos. Y bueno, estamos ahorita bajo este esquema. Nosotros los pasos que siguen hacia adelante, viendo los lineamientos de CENER, sería ya ahora sí formalizar el dictamen de que sí, y esto es una cosa que CENER daría, que es la instrucción de unificación, una vez siendo ya confirmado por los reguladores y las autoridades que el yacimiento en sí es un yacimiento compartido. Y bueno, ya ahí en adelante, una vez recibido eso, pues ya es la instrucción de unificar, y ahí es ya más bien que los abogados se pongan las pilas y que nos dejen trabajar a los técnicos, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando y entusiasmados a lo que se viene, y pues adelante, ¿no? De aquí estamos ahorita en una época que me da mucho gusto decir que bueno, ya el taladro terminó lo que de nuestro lado, ya está otra vez en Estados Unidos, pero ahora sí nos deja una cantidad enorme de información. Nada más para darles una idea de los núcleos completos que se adquirieron. Estos 440 metros básicamente representan todo lo que es la zona productora del yacimiento. Esa información, una vez que ya se entienda, se acaben los estudios, va a ser parte del patrimonio que nosotros vamos a dejar a México, porque eso se le va a entregar a la CNIH y eso va a estar a la disposición de investigadores mexicanos, de estudiantes. Eso ya va a ser una cosa que va a ser un patrimonio que va a ser todo el grosor de lo que ha sido el descubrimiento Zama. Yo creo que este ejemplo que nos da Talos, sobre todo, no solamente por el pozo que es y por los tiempos que se cumplieron dentro de su plan de desarrollo, sino también por esta unificación con Petróleos Mexicanos, nos da este toque que estamos buscando en este actual gobierno de transparencia,
de salir de esa etiqueta de que todo en México a veces no estaba bien hecho o estaba bajo prácticas que no son precisamente lo que los estándares internacionales en función de transparencia en la manera. Entonces, cuando yo veo un Talos hablar en mi país, sabiendo quién es Talos en el mundo y los códigos de conducta no solamente de seguridad y demás, sino de transparencia, pues a mí lo que me deja, y tú me lo confirmarás, es que sí somos capaces de poder trabajar de una manera integral como país y brindar a empresas como la tuya, como otras muy grandes que están trabajando, como Philwood, como tú decías, como Eni, en una transparencia y en una manera de trabajar que nos lleva a estándares internacionales de legitimidad de hacer las cosas bien desde todo punto de vista. Sí, bueno, de mi punto de vista no veo razón por lo cual eso no pudiera suceder, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que debemos de partir es que las reglas deben de ser claras, deben de ser transparentes, que los procesos sean unos en los cuales a las gentes, pues que las decisiones y los objetivos también tengan esa situación de que aquí el chiste es proteger a los derechos de las partes, que aquí todo salga parejo, bien, y que en cualquier momento, si alguien pregunta por qué se hizo X, Y y Z, pues sea bien documentado con prácticas, que ya pues no nos hagamos. Aquí sí hay experiencia internacional con años, por ejemplo en unificación, en México va a ser la primera unificación, pero la verdad es que unificaciones en el mundo se han dado cientos de veces. Entonces, cuando hablamos de un contrato estándar de la IPN, es un contrato que toma en cuenta todas las lecciones de todas estas unificaciones y que trata de establecer algo básicamente que es equitativo y así estoy hablando de unificación, pero en cualquier cosa que se haga, yo creo que aquí, yo creo que tanto Pemex como las empresas internacionales y privadas que estamos aquí, pues tenemos mucho que ganar siempre y cuando tengamos ese chip de tratar de hacer las cosas bien y de ayudarnos unos a los otros. Yo creo que lo están haciendo y nomás mi pregunta para ti es ¿cómo se sienten ustedes como empresa extranjera en nuestro país trabajando ahora directamente con nuestra empresa nacional? Pues bien, o sea, honestamente Qué bueno. aquí la verdad es que las relaciones que tenemos pues al momento han sido muy bien, hemos tenido altibajos como cualquier situación, como si estuviéramos en Estados Unidos, pero la verdad es que yo ahorita lo que diría es que nosotros seguimos con el objetivo que nos marcamos desde un principio, que es tener un impacto positivo a México y cumplir con las metas que pues el presidente ha marcado de producción y nosotros en ese sentido pues estamos poniendo nuestro granito de arena. Sabemos y lo agradecemos además. Como mexicanos lo agradecemos mucho. Bueno, mi segunda pregunta aquí para mi amigo el maestro Sergio Suárez de Marinsa, yo quisiera preguntarle a él, ¿qué tan difícil ha sido competir con las grandes compañías perforadoras ya establecidas con muchos años antes que Maren existiera en el petróleo? Ya hablamos de su caso de éxito, ¿no? De salir en una crisis de ser nada más proveedores de servicios a incursionar en otras cosas. ¿Y cuáles han sido sus ventajas competitivas como empresa, Sergio, que te han permitido incursionar con éxito en esta compleja actividad? Bien, sin duda, el ser una empresa nacional representa ya hoy en día una ventaja para competir, pero más que el simple hecho de la competencia, yo creo que las empresas nacionales bajo este nuevo panorama hemos también sido muy exitosas en buscar y en conseguir aliados que puedan trabajar junto con nosotros para entregar estos servicios a nuestros clientes. Si bien la política del gobierno federal, la política de Petróleos Mexicanos es dar prioridad a la empresa nacional como dueño de estos contratos, no existen restricciones para poder tener aliados o subcontratos con empresas internacionales. Se presenta una oportunidad muy importante en el mercado y es una enorme capacidad técnica disponible, es decir, técnicos que tienen experiencia en la operación con Pemex, técnicos que han trabajado con proveedores de Pemex y que están disponibles y son parte hoy de nuestra capital intelectual y la posibilidad de acercarnos a tecnologías
que hoy en México no tenemos y de las cuales dependemos sin duda de los proveedores de servicios internacionales y de la gente que ya ha hecho esto en otros lugares. La gran ventaja que tenemos, al menos en estos proyectos de desarrollo de campos, en estos campos prioritarios en los que estamos trabajando, es que estamos regresando a hacer lo que habíamos hecho antes. Es decir, estamos trabajando en campos ya conocidos, estamos trabajando en campos de aguas someras y esto nos permite cierto porcentaje de éxito, nos acerca mucho más a poder tener trabajos exitosos sin que esto signifique que el resto de operaciones no sean importantes y no tengan que hacerse. En este momento, todo lo que se hace para llegar al objetivo, todo lo que sume para llegar al objetivo de producción que se ha marcado para el final del sexenio es bienvenido. Entonces, esta competencia con operadores internacionales nos ha ayudado o se ha basado también en gran parte en la capacidad, en las infraestructuras, en la infraestructura que como empresa nacional tenemos ya instalada en el país. ¿Sí? La posibilidad de tener activos de producción o activos de perforación ya en el país, la capacidad de tener personal técnico en el país, la capacidad de tener herramientas en el país nos da siempre una ventaja sobre aquellas empresas internacionales que tienen que hacer desplazamientos o que tienen que hacer movimientos. Tenemos no solamente infraestructura en este sentido, sino patios de trabajo, muelles al ser una empresa mexicana también con un reporte en México, evitamos también muchos costos de traslado del overcount hacia fuera de México. Entonces esto nos da algunas ventajas importantes para competir, siempre preparados, siempre buscando hacer las cosas bien y siempre pegados a los estándares más altos que exige la industria. Sergio, aquí tengo una pregunta del público rápida, que me preguntan, ¿cómo se distribuyeron el trabajo en Chiquín entre Grupo R y Marinsa? Bien, la distribución viene desde el contrato. Cuando se lanzó la licitación, la invitación para participar en estos contratos, Petróleos Mexicanos definió que se haría entre 3 compañías y que cada compañía tendría la asignación de un cierto número de pozos. Lo que sucedió es que Marinsa Maren obtuvo la mayor porción de este contrato al ser la mejor oferta. Grupo R fue el segundo y hubo una asignación que se quedó pendiente, que seguramente será asignado a la empresa que tenga los mejores índices de desempeño, es decir, la mejor velocidad en la perforación, los mejores indicadores ligados al método de evaluación que tiene Pemex. Pero esta asignación estuvo definida desde el momento de la licitación. Muchas gracias. Fausto, sabemos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos está facultada para emitir la regulación relacionada con con el potencial petrolero del país y la recuperación del petróleo crudo, las reservas de hidrocarburos y el aprovechamiento del gas natural asociado a las actividades de exploración y extracción. Bajo este contexto, a 6 años de la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, yo te quisiera hacer 2 preguntas que una lleva a la otra. Una, ¿cuál consideras que ha sido la regulación más complicada para nuestros operadores nuevos petroleros? Y la segunda, ¿cuál sería tu consejo para estas empresas petroleras para estar presentes, que asisten en este panel con respecto a lo que es la Cumbre de Petróleo y Gas para lograr el cumplimiento de sus contratos? O sea, ¿cómo los controlas y cómo los ayudas, por favor, al mismo tiempo? Nuevamente retomando un poquito las palabras de Francisco, creo que aquí el tema, incluso con la regulación, es el estar alineados. Como bien lo decíamos, el gobierno mexicano también entraba en una curva de aprendizaje muy rápida. Teníamos que ir, como ya lo decía, con la operación. La regulación iba surgiendo conforme iba surgiendo la operación, y esos son los retos que nos enfrentábamos. Sin lugar a duda, yo creo que la principal regulación o la más importante, por el reto que implica tanto para la Comisión como para los operadores, son los lineamientos para la presentación de planes de exploración y desarrollo. Porque básicamente aquí es donde se sientan las bases para todos los proyectos que estos operadores y nuevos contratistas del upstream van a desarrollar tanto en exploración y en desarrollo.
En ese sentido, entendiendo que era un reto, pues obviamente la comisión estamos en este constante aprendizaje. Y ese constante aprendizaje es acercarnos a los expertos, es acercarnos a las compañías petroleras, a los operadores, para recibir esa retroalimentación en lo que se puede mejorar. Derivado de esa experiencia de acercarnos a todos ellos, más el personal técnico especializado que también tenemos dentro de la comisión, surgió una nueva versión de estos lineamientos de planes para la presentación de planes de exploración y de desarrollo. Esta nueva versión se publicó en abril de este año y a grandes rasgos tiene tres ejes principales. El primero de estos es la optimización. La optimización se da en dos cosas y que esto es muy importante para nuestros operadores, en los tiempos. Se optimizan los tiempos en los que la opinión emite un dictamen favorable o no favorable al plan presentado. De un tiempo de 120 días aproximadamente a la presentación de un nuevo plan bajamos a 80-85 días y puede ser menos. De hecho, en los planes de los 20 prioritarios de Pemex hemos salido en promedio en alrededor de 34 días para aprobar, siempre y cuando la documentación esté correctamente presentada. En otro de los aspectos de optimización que salieron en estos lineamientos está el establecimiento de métricas. Ya tenemos métricas de seguimiento y de cumplimiento, algo que no teníamos en nuestros lineamientos anteriores. El segundo aspecto importante está en el tema de simplificación, que esta simplificación obviamente nos impactó la optimización. En la primera versión de los lineamientos pues existían infinidad de requisitos porque pues es bien dicho por ahí que es mejor primero sobreregular que después tratar de regular algo que no pudiste regular, ¿no? Claro. Es mejor después bajar un poco la vara para ir atendiendo a las necesidades de la industria y de la operación. Entonces, en ese sentido, en el tema de simplificación, se simplificaron los requisitos de información dependiendo de la etapa de exploración de desarrollo, entre un 40 y un 50% de lo que tienen que presentar las empresas petroleras. Y la otra parte importante es que antes el tiempo para una presentación de un plan y una modificación era el mismo. Ahora una modificación, solamente la compañía petrolera presenta aquello que modifica y en no más de 30 días la comisión estará emitiendo la autorización de ese plan. Y ya por último, algo que tendría que venir de la mano con esa optimización y simplificación era comenzar a poner nuestros pininos de la sistematización. Nuevamente, como órgano regulador tenemos recursos limitados, tanto técnicos como económicos, entonces uno de los aspectos importantes era comenzar a sistematizar la manera en cómo los regulados nos informan. Entonces, dentro de esa sistematización y en esta nueva liberación de los lineamientos, aparecen ya formatos estándar de reporte que le permiten al regulador tener la información en formatos que nos permiten medir a todos con la misma tijera. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y ya en el tema del consejo, tratándose en general, no necesariamente para proyectos offshore, pues yo creo que el principal consejo es la comisión, como se los decía, aparte de ser su regulador, es su aliado, somos su socio. En el dado caso de que tengan alguna duda en tema regulatorio, en temas de prácticas, qué deben hacer, etcétera, etcétera, la gente de la comisión y los especialistas que tenemos dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos siempre hemos estado abiertos a recibirlos, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido tener esos éxitos como con Eni, como con Hochschild, como con Fieldwood, en las aprobaciones expeditas, en trabajar en conjunto para que todo eso se dé en los tiempos que deberían de ser. Obviamente, pues siendo los primeros, ya labramos camino, entonces seguramente los siguientes proyectos que vengan, pues ya se beneficiarán de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, la principal recomendación en ese sentido es acérquense con los reguladores, estamos abiertos a atenderlos, a escucharlos y a apoyarlos porque, como lo decía en mi participación anterior, si ustedes son exitosos, nosotros también somos exitosos, ¿no? Bueno, pues realmente creo que yo tengo muchos clientes que están metidos en esto y bueno, todos mis clientes. Y pues realmente lo que tú dices
salvo los tiempos, que todo el mundo se quejaba de los famosos tiempos, creo que todo lo demás, todo el mundo encuentra que además, si ya lo están subsanando y ya los bajaron, pues era toda la queja, porque de ahí en fuera siempre hemos escuchado todos excelentes comentarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Creo que ha hecho un papel muy destacado a nivel mundial, ha sido reconocida mundialmente por otras agencias de energía por la claridad, la transparencia y la manera ética en que se han probado, y también debemos estar muy orgullosos de ustedes como institución mexicana. Yo en lo personal lo estoy. Muchísimas gracias. Bueno, por último, tengo aquí la pregunta para mi amigo perdón, discúlpeme, ay, discúlpeme, ahora sí que me perdí. Con Alberto. Alberto, me gustaría que nos pudieras compartir en relación con los planes para minimizar el impacto social de las comunidades alrededor de los campos petroleros licitados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué tienen que seguir las empresas privadas, tanto nacionales como transnacionales? Esto es algo que siempre le importa mucho, pues, a la población que no está metida como nosotros en estar trabajando en esto, ¿no? Y siempre dicen, bueno, sí, ya llegaron, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, una empresa como la tuya, con una gran experiencia, también se vincula con esta pregunta que me están haciendo para ti, ya para poder terminar a tiempo, y donde me dicen que también tu empresa global que trabaja y sustenta, ¿cómo se ha adaptado a las leyes de México? Y va una con la otra, ¿no? ¿Cómo tú apoyas y cómo te adaptas a las leyes y cómo nos ves? Bueno, nuestra empresa es mexicana, es decir, estamos trabajando hace muchos años y con relaciones en todo el país con comunidades, con proyectos de todo tipo, de todos sectores. Entonces, tenemos un background básicamente local, pero digamos que lo potenciamos con nuestra experiencia internacional. En el caso del impacto social, que en México es una cosa nueva, obviamente aplicamos mucha de esa experiencia y de esos casos tipo. Pero se ha hablado mucho de transparencia y en aspectos quizás más petroleros y más contractuales, pero creo que en aspectos sociales también tiene una importancia básica. Es decir, lo que nosotros recomendamos, sugerimos a nuestros clientes es planificar relaciones de largo plazo en las geografías donde van a operar, hacerlo lo más tempranamente posible y lo más transparentemente posible, mantener informado a esa gente que va a recibir de algún modo a una empresa, a un proyecto o a varios proyectos, como está sucediendo ahora. Creemos que es importante. Y verlo con una visión de largo plazo. Es decir, todos sabemos que el ciclo de vida de estos proyectos a veces puede ser corto y a veces se puede terminar rápidamente, pero recomendamos verlo con una visión de largo plazo, porque eso da otra visión, da otro modo de ser recibidos por esos vecinos nuevos que van a tener, y me parece que es parte de esa política del buen vecino, ¿no? Ser transparente, informarlos de las actividades que se van a realizar, informarlos que el proyecto puede seguir, no puede seguir. Hemos tenido diferentes ejemplos y estamos teniendo diferentes modos de operar en aspectos sociales, y en ese sentido también estamos viendo que hay una gran oportunidad para la industria, hay una gran oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer de un modo diferente, no de un modo asistencialista, sino ya de un modo más sustentable. Creo que hay grandes oportunidades para que operadores que están operando en la misma área geográfica, puedan colaborar entre ellos y con las comunidades y con las autoridades locales para poder dar más fuerza
a esos proyectos de desarrollo sustentables. Tratar de evitar el tema de decir donaciones versus proyectos que cuando la empresa ya no esté allí puedan seguir y ser sustentables. Entonces, creo que en esos casos la unión puede hacer la fuerza, la colaboración entre compañías que están operando en la misma zona podría dar otra imagen a las comunidades, diferente a lo que pasó en el pasado. Y a su vez, creo que daría la posibilidad de tener más recursos para que esas comunidades vean el valor agregado que traen esos proyectos a la zona. Estamos viendo diferentes enfoques. Hay compañías que realmente están trabajando con mucha anticipación, están ya palanqueando proyectos que las comunidades están aceptando, y vemos otras que directamente están apuradas, compensando, porque si no tienen bloqueos o tienen miedo de ser bloqueados o conflictos. Entonces, creemos que hay diferentes enfoques. El nuestro es más apuntado a la sustentabilidad de los proyectos y de las relaciones, y creo que hay una gran oportunidad que puede aprovechar la industria en su totalidad, no compañía por compañía, pero ahora que hay compañías con altísimos estándares, esto puede ser capitalizado por México directamente. Eso es lo más importante, que al final del día, aunque no es un proyecto a corto plazo, todos los que estamos en esto sabemos que no iba a ser un proyecto a corto plazo, es sí un legado que vamos a dejar para nuestras generaciones futuras, para mejorar nuestro país y poder optimizar nuestros recursos naturales. Bueno, yo después de escuchar a nuestros panelistas esta mañana, yo quiero hacer las siguientes reflexiones. La Sonda Campeche sigue siendo el área donde se concentran las reservas, la producción y el mayor número de descubrimientos de campos, pues con las dos regiones marinas y el litoral de Tabasco se han reportado más de 50 nuevos yacimientos de crudo en el Golfo de México en la última década. Se trata de petróleo nuevo, que podemos llamar el petróleo post-Cantarell de México. Suena bonito, ¿no? Que volvamos a esos tiempos, todos lo queremos. Primero que nada, el número nuevos de campos solamente es un indicador de la intensidad de la actividad de exploración requerida. La exploración implica realizar estudios de evaluación, caracterización y exploración de campos y la incorporación de las reservas 3P. Todo lo anterior significa que a medida que los proyectos de los operadores de petroleros y de Pemex mismos y sus aliados avancen, estas reservas que hoy las tenemos clasificadas como posibles, las podamos ver convertidas en reservas probadas y con ello elevar el potencial del desarrollo petrolero de nuestro país. El reto más importante para las instituciones y empresas aquí representadas consiste en maximizar el valor económico, es decir, reducir costos y tiempos no productivos, desarrollar más de un campo desde una misma instalación, como lo que estamos viendo aquí con Talos y con Pemex, ¿no? Es decir, buscar economías de escala, hacer sinergias, compartir riesgos asociados al desarrollo de los campos. Y de ahí la importancia de Talos, que está haciendo con Pemex en el bloque Zama 7. Complementar las capacidades técnicas y financieras y optimizar el desempeño de los contratistas y proveedores, contratando compañías que puedan realizar trabajos integrales. De ahí el gran ejemplo de Marinsa y Marem, que representan una empresa tan integral y además 100% mexicana, ahora que los mexicanos estamos de moda. Creo firmemente que las posibilidades de negocio en México son amplias, porque las necesidades de la industria también lo son. Nuestro país tiene una oportunidad histórica para demostrar la competitividad del sector y recuperar su lugar en el mundo como un país petrolero sin perder su visión de desarrollo social y responsabilidad ambiental. Yo con esto termino y les quiero dar las gracias
mucho a nuestros compañeros, que realmente creo que deben de haberles aportado a ustedes muchos conocimientos que todos querían saber. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a our panelists for offshore. Now we're going to have another coffee break. I just want to let you know that Aeromexico is having a raffle later in the lunch. So if you can please just put your business card in the bowl that is in their stand at the back of the room on the left. They are going to be extracting the winner for lunch, and the prize is going back trip from Mexico to US and from US to Mexico. So enjoy, and we will see you back here at 12:30 for the presentation from Javier Lopez on the role of digitalization in the boosting of Mexican production. So thank you. The digital revolution is dramatically changing the most critical aspects of offshore operations today. There are many competing visions of the industry's digital future and the transformation required by its stakeholders. But one thing remains clear. Digital enablement will drive innovation in condition-based approaches to class and asset maintenance strategies. Corrosion is one of maritime's worst enemies. The total cost of offshore and marine corrosion worldwide is between $50 and $80 billion each year. What if we could help drive these costs down with a deeper level of insight on asset condition? What if we can predict the rate of corrosion over time? What if we can change how surveys and maintenance strategies are executed? We can, safely, accurately, and more efficiently with artificial intelligence. ABS is pioneering AI-driven inspections for improved asset monitoring. We have partnered with technology leaders like Google to develop AI models to detect corrosion and coating breakdown on ships and offshore structures. Inspection data gathered remotely using drones, ROVs, or crawlers are assessed automatically using machine learning technology that can objectively identify anomalies and determine proper corrosion ratings, forming the basis for AI overlays. AI technology is changing the way ABS approaches life cycle management of an asset. We are building a future less reliant on calendar-based strategies and focused on applying cutting-edge technology that revolutionizes monitoring and enables remote inspections to boost efficiencies and improve safety and reliability. The digital transformation is here, and ABS is leading the effort. A city. Millions of hearts beating in time. Millions of minds imagining schemes and dreams. Or just wondering what the day will bring. Cities are like huge laboratories, bursting with ideas. A source of energy for artists and thinkers of all kinds.
for doers, for creators, for all of us. Oh, let's not forget the coffee makers. So let's take inspiration from cities. Let's revel in their ability to lift our spirits, to show us that life is rich with possibilities, and that cities are where life can be lived to the full. From streets that absorb rainwater, to battery materials for electric cars which help reduce emissions. From solutions for construction to take highways underground, to biologically degradable plastic. From coastal barriers that protect homes, to noise reduction technology. We help create reasons to be optimistic about the future of our cities. BASF, we create chemistry.
Energy Broker. Energy Broker es un asesor en materia de administración de riesgos y cumplimiento legal ambiental, con amplia experiencia y conocimiento en la colocación de seguro, reaseguro y fianzas para las empresas del sector energético, dispuesto a aportarlos para que sus clientes desarrollen sus negocios con éxito. Las empresas que integramos Energy Broker somos Energy Insurance Broker, Energy Re, intermediario de reaseguro, Energy Consultant. A través de ellas cubrimos toda la cadena de valor para dar servicio a nuestros clientes, desde la consultoría, la promoción, la intermediación de seguros y fianzas, así como la dispersión de los riesgos en los mercados internacionales de reaseguro. Energy Broker tiene una larga trayectoria en el sector hidrocarburos, pues por muchos años hemos asegurado a los principales contratistas de la región marina de Pemex Exploración y Producción. Esto nos permitió desarrollar una amplia capacidad de gestión, además de conocer a profundidad las actividades, sus riesgos y la manera en que las empresas pueden estar protegidas a través de un programa integral de seguros. Nuestra experiencia ha sido reconocida por las autoridades y por ello, Energy Broker fue seleccionado como consultor de la ASEA en materia de garantías financieras para elaborar la regulación sobre seguros de responsabilidad civil y ambiental para las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio de hidrocarburos y petrolíferos, compresión, descompresión, licuefacción y regasificación de gas natural. También contribuimos a la regulación de seguros para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a través de la asesoría sobre las mejores prácticas internacionales en materia de seguros de control de pozos, daños materiales, protección e indemnización, responsabilidad civil y ambiental. A lo largo de nuestra trayectoria hemos atendido con los mejores estándares de calidad a empresas que se desempeñan en distintos ámbitos, tales como ingeniería, procura y construcción, servicios marinos, plataformas de perforación, geofísica y logística. Nuestro enfoque basado en la administración de riesgos nos permite ofrecer soluciones integrales basadas en una metodología lógica y sistemática para la identificación, análisis, control, financiamiento y monitoreo de los riesgos, con el objetivo primario de evitar accidentes, pero cuando ello no sea posible, contar con los instrumentos idóneos de respaldo económico. En Energy Brokers somos expertos. Tenemos una profunda y larga experiencia adquirida a través de 30 años en este sector. Conocedores de los riesgos del sector hidrocarburos y de las leyes que los regulan. Reconocidos en los mercados nacionales e internacionales, lo que nos da una gran capacidad de negociación. Cercanos a través de un servicio personalizado, enfocado al acompañamiento permanente de nuestros clientes. En una industria de riesgos, somos tu solución.